Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparecerá nuestra página web, aquella que nos permite estar conectados desde el Perú al mundo entero en www.jn19televisión.com. Vámonos de inmediato con la información. Creyentes valientes, todos a defender nuestra religión, decía San Juan Capistrano, cuya fiesta la Iglesia Católica celebra hoy 23 de octubre. Él fue un santo italiano que nació en el año 1385, fue abogado, juez, gobernador de Perugia y luchó contra la corrupción y el soborno. Su nombre es famoso en los Estados Unidos por la misión franciscana de California que tiene su nombre. Así Prensa nos traía esta información relacionada con San Juan de Capistrano. Vámonos con más información, esta vez relacionada con el Sínodo de los Obispos. Y un teólogo consultado por Vatican News, la agencia oficial de la Santa Sede, analiza el concepto de sinodalidad y reflexiona en torno a la reforma sinodal que la Iglesia debe emprender en estos tiempos. La idea del pueblo de Dios es una idea central en el concilio. Hoy la expresamos con otra categoría que no se utilizaba en el concilio, que es la noción de sinodalidad, que quiere expresar que en la Iglesia, antes que los diversos ministerios, los diversos carismas, lo que importa es lo que tenemos en común, que es la fe en Jesús, el bautismo y la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda la tierra. Esa idea fue muy importante en el concilio, porque vuelve a reubicar a la jerarquía, al ministerio ordenado, al obispo, al sacerdote, al presbítero y al diácono, al interior de la comunidad de la Iglesia. Una reforma de la Iglesia, una reforma sinodal, significa que ese ministerio de liderazgo, que la autoridad se convierte en uno en un proceso comunitario. Y por eso es tan importante que esta idea de reforma de la Iglesia se traduzca en consejos y en formas organizacionales que respeten esta sinodalidad, donde se produzca un discernimiento común, donde cada creyente aporta lo propio, donde hacemos un discernimiento entre todos y donde hacemos una toma de decisión del camino que debe hacer la Iglesia en cada contexto entre todos. Por supuesto, la autoridad legítima, el obispo, el párroco, el sacerdote, donde corresponda, toma la decisión que corresponde, pero eso en un proceso de discernimiento comunitario. Concretar eso en estructuras, incluso jurídicamente, es uno de los desafíos que tenemos en reforma de la Iglesia y que de alguna forma está planteado también en el sínodo amazónico. Y un experto analiza la búsqueda de una nueva estructura ministerial dentro de la Iglesia. Este sínodo invita a vivir un kairos, que es un término en griego que significa tiempo de Dios, y poner en acción a la Iglesia Católica. Tú estás como experto en el sínodo. Quisiéramos preguntarte cuál es la novedad profunda que está ofreciendo este sínodo a la Iglesia amazónica. Es el sínodo, creo yo, que luego del Vaticano II nos da la oportunidad de pensar la estructura ministerial de la Iglesia. Y esto es un cambio inmenso porque durante el segundo milenio hemos vivido un proceso de uniformización de la Iglesia y en este momento estamos viviendo ese kairos que ha explotado, como dice Francisco, y que eso se verá representado ahora en una serie de ministerios nuevos que van a ir a servir a la Iglesia universal, no solo regional. Yo creo que es una importancia tremenda que este sínodo represente un giro eclesiológico en continuidad con el concilio. Es decir, que a la luz de este sínodo vamos a tener unas repercusiones en toda la Iglesia universal, y esto es importante destacarlo, y no solo en la región. Pero creo que el eje central, aparte del eje ecológico, es el eje ministerial, que va a tener un gran impacto en la forma de ser y de hacer de la Iglesia. El Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones de al menos 4 conversiones que surgen no solo de los documentos que él mismo ha publicado, sino también de la reflexión en torno a la preparación del sínodo.
¿Tú podrías decirnos cómo estas conversiones se conectan con el Vaticano II y cómo esta conexión también llega hasta el aula sinodal? Sí, hay 4 ejes fundamentales que ahora los veremos también a la luz del documento que salga. Hay una conversión pastoral que Francisco desde su primer año pontificado nos ha recordado, y que ese concepto viene del magisterio latinoamericano. Viene de Santo Domingo, luego lo retoma Aparecido y Francisco lo introduce en Evangelii Gaudium. Esa conversión nos invita al contacto directo con el pueblo de Dios, es decir, con todos nosotros desde la base trabajando juntos. Luego viene la conversión sinodal, que es el momento en el que estamos ahorita, como una iglesia tiene que partir de la base en diálogo, en comunicación, en consulta, y desde ahí generar las estructuras y las decisiones que puedan llevar a bien término la misión de la iglesia. Es decir, que una iglesia sinodal no es solamente una iglesia que hace sínodos, es una iglesia que toda su dimensión comunicativa y participativa se piensa desde la sinodalidad. Y este sínodo de los obispos toca diversos temas que involucran directamente a la Iglesia. Uno de ellos es la participación de la mujer en la vida activa de la Iglesia Católica. Sobre el tema ha hablado Monseñor Ricardo Centellas Guzmán, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, y que ha dicho que en ese contexto hay una participación por parte de la mujer que tiene un poder de decisión, no simplemente para colaborar, sino también para ayudar, en concordancia con lo que el Papa Francisco ha predicado en más de una oportunidad. Y en Roma presentan una singular exposición sobre las maravillas de la Amazonía. Las imágenes fueron registradas desde la triple frontera entre Colombia, Perú y también Brasil. La Amazonía es inabarcable, es inmensa. Está llena de vida. Es un lugar donde cada 15 días se descubre una nueva especie vegetal o animal. Es la mayor reserva de agua dulce del mundo, pero la Amazonía es también un lugar frágil. Lo ha descubierto con su cámara la fotoreportera Ana Palacios en un minucioso trabajo hecho desde la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Frágil Amazonía es un símbolo. Simboliza los retos y los desafíos a los que se enfrentan en este territorio, ¿no? En este frágil territorio. Contado a través de sus protagonistas que relatan en primera persona, líderes indígenas que nos hablan de sus desafíos, de sus miedos, de sus fortalezas, de su lucha en definitiva, ¿no? Belleza y denuncia en unas fotografías capaces de transportarnos a Colombia, hasta este lugar, el internado indígena de San Francisco de Loreto Yaco. Dios Jaimer, que mira directamente al objetivo, estudia en esta escuela. Rostros como el suyo son los rostros de pueblos que si no se pone remedio podrían desaparecer. Porque no solo los terribles incendios en el bosque amazónico ponen en peligro la vida de estas comunidades, también la desatención institucional, el extractivismo, el narcotráfico o las redes de trata de personas. Continuamos nuestro viaje por el río hasta Perú. En Caballococha, Santiago Yaguarcani lamenta a través de sus pinturas esta explotación despiadada de la naturaleza amazónica y de sus pueblos. Ana con sus fotografías y Santiago con sus lienzos ayudan a mantener vivas las raíces de una cultura ancestral. El Amazonas es vida en todas sus vertientes. También es infancia y juventud. Es futuro. Es tradición. Y por supuesto, es la casa común. Pero para que siga siendo todo esto es necesario que se defienda. Desde hace años ese es el compromiso de organizaciones como CITSE. Queremos una iglesia que sepa acoger este grito de la tierra y de los pobres como una urgencia de hoy. Queremos que esto se pueda llevar a instancias internacionales y a los procesos políticos en los que CITSE ya trabaja junto a otras organizaciones de la sociedad civil y gobiernos para hacer que haya respuestas concretas contra el cambio climático. CITSE, en colaboración con la Red Eclesial Panamazónica, produce esta exposición que cofinancia la Unión Europea. Y precisamente desde el corazón de Europa, desde Roma, las imágenes de Ana Palacios gritan al mundo que el Amazonas necesita de la caricia de todos los habitantes del planeta.
Amigos, hacemos una pausa, retornamos luego con más información en JN Noticias. Continuamos, amigos, esto es JN Noticias y el Ministerio de Educación ha organizado un encuentro entre niños de Lima y pueblos originarios de nuestro país. Esta experiencia de intercambio cultural fue bien recibida por miembros de diversas comunidades educativas. Veamos. Esta experiencia una maravilla, algo emocionante. Yo he estado ansiosa porque vengan y me cuenten sus costumbres y he hecho muchos nuevos amigos. Es bueno conocer otras culturas, tradiciones de otros pueblos. Me ha gustado que hemos compartido, que hemos hecho las bolsas, dibujos. Para nosotros el Tincuy, como dice la misma palabra, es un encuentro. Pero no solamente la institución educativa es un encuentro entre niños de otras comunidades con los nuestros, sino también ha sido un encuentro entre los padres de familia, entre los profesores, entre los estudiantes, ¿no?, que se han preparado para este gran evento, esta gran recepción. Y en verdad para nosotros ha sido una excelente experiencia. En realidad el encuentro siempre causa mucha expectativa por ambos lados, tanto para los niños que vienen de los pueblos originarios como para los niños que los reciben. Hemos encontrado ahora gratamente un colegio que les recibe con mucho cariño, se han preparado, les han dado una muy buena bienvenida y ahora lo que están haciendo es un gran intercambio pedagógico. Entre ellos se van acompañando, se van apoyando para que vayan sacando sus productos según las consignas que el maestro les va planteando. Muy bien, y esto también es sumamente importante. Desde hoy la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, por sus siglas en español, asumió las funciones transferidas por parte de la Municipalidad de Lima, es decir, la Gerencia de Transporte Urbano, y la Municipalidad Provincial del Callao, la Gerencia General de Transporte Urbano, en el marco de lo dispuesto en la Ley número 3900 y su reglamento. ¿Cuál es el objetivo que tiene la ATU? Es mejorar la caótica situación que tiene el tránsito en nuestra ciudad capital y también en el primer puerto. Y con más de 40 artistas en escena, el Ballet Folclórico del Perú ha presentado un espectáculo inspirado en danzas típicas de la costa, sierra y selva de nuestro país. Este evento forma parte de las giras del Bicentenario que promueve el Ministerio de Cultura. El Ballet Folclórico Nacional del Perú se presentó en Tacna con más de 40 artistas interpretando el show Retablo Bicentenario. Más de 3.000 personas disfrutaron del espectáculo inspirado en danzas típicas de la costa, sierra y selva del Perú. Las giras Bicentenario son organizadas por el Ministerio de Cultura del Perú y el Proyecto Especial Bicentenario Perú 2021, en el marco de las celebraciones por los 200 años de independencia de nuestro país. Es sorprendente, de verdad, ese ánimo, el entusiasmo que ponen. No sé cuántas horas de ensayo habrán tenido, pero qué espectacular, de verdad, ha sido demasiado genial. La forma como expresan el sentimiento, la emoción en cada baile, una entrega total, de verdad. Me he quedado muy conmovido, emocionado. Otra palabra que podría utilizar es la impresión que me ha generado en mí, un día así muy bonito. El Ballet Folclórico Nacional continuará con las giras Bicentenario de los elencos nacionales en Moquegua y Arequipa, 26 de octubre. La siguiente nota tiene que ver con la Agencia Estatal Andina, pues ha reportado que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ha informado que en el padrón inicial de las elecciones generales de enero próximo para las elecciones del Congreso del año 2020 fueron incluidos 972.199 ciudadanos que de acuerdo a la dirección figuran en su documento nacional de identidad, residen en el extranjero. Es decir, hay 972.000 personas que se encuentran en el extranjero y que pueden votar o deben votar en todo caso durante estas elecciones de enero próximo. Si no lo hacen, serán pasibles también a una multa. Andina nos traía esta información. Es momento de presentarles la información internacional.
Tensión en Bolivia, con un paro indefinido convocado por la oposición ante los cuestionamientos a las elecciones del domingo pasado, elecciones generales presidenciales, por cierto. El presidente Evo Morales ha calificado estas acciones como un golpe de Estado. Mientras tanto, la OEA ha dicho que es necesario, imperioso, que se lleve a cabo una segunda vuelta. Huelga general indefinida en Bolivia. Fue convocada por un colectivo de organizaciones civiles de los 9 departamentos del país y la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones del pasado domingo. La situación era especialmente tensa en Santa Cruz, donde manifestantes quemaron la noche del martes parte de la sede del Tribunal Electoral que daba el triunfo en la región al presidente Evo Morales. El domingo por la noche, basándose en un conteo electrónico rápido de votos organizado por el Tribunal Supremo Electoral, el expresidente y opositor Carlos Mesa celebró su paso a segunda vuelta. Pero tras esos datos parciales, el conteo se detuvo durante 20 horas, y luego el resultado parcial dio un giro y llegó a proyectar temporalmente a Morales como ganador en primera vuelta, provocando recelo y rechazo en la oposición. De su lado, Morales dijo estar segurísimo de alcanzar la ventaja de 10 puntos porcentuales respecto a Mesa, que le permita ganar en primera vuelta. Además, consideró la huelga un golpe de Estado. Cuando faltaban por escrutarse alrededor del 3% de los sufragios válidos nacionales, el mandatario izquierdista acumulaba un 46,03% de los votos frente al 37,35% de Mesa. El gobierno boliviano defendió el martes la transparencia de los comicios y pidió a la Organización de Estados Americanos que audite el proceso electoral. Eso es Bolivia, pero la situación también está complicada en Chile, porque luego de varios días de manifestaciones y represión que ya han dejado al menos 15 personas fallecidas, el gobierno de Sebastián Piñera busca calmar las tensiones con un pedido de perdón al pueblo y con el anuncio de una serie de medidas para hacer frente a esta situación. Pedido de perdón del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en medio de las protestas violentas. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Para paliar la crisis, Piñera propuso aumentar el presupuesto en pensiones, salarios y salud. Asimismo, planteó reducir los costos de tarifas eléctricas y el número de parlamentarios. En cuanto a los destrozos que han sufrido las capitales chilenas, el mandatario se comprometió a reparar los daños. Este plan también contempla un enorme esfuerzo para reconstruir todo lo que se ha destruido en nuestro país por la acción de estos delincuentes y vándalos. Por ejemplo, solo la reconstrucción del metro va a significar tiempo y más de 300 millones de dólares. El presidente advirtió que aplicar estas medidas requerirá la reasignación en el presupuesto público y aseguró que levantará el estado de emergencia cuando la seguridad de los ciudadanos y de los bienes públicos y privados esté de nuevo garantizada. Y los días 8 y 9 de octubre pasados se desarrolló en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos CEFIT de Córdoba, Argentina, el encuentro Dios nos habla como amigo, referido al arte de la lectura popular de la Biblia al servicio de la comunidad. Esta jornada fue animada por Gerardo García Helder, director del Departamento de Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Argentina, y se realizó con gran nivel de preparación y también entusiasmo. En la página web que está en sus pantallas, que corresponde a claretianosdelsur.org, hay fotografías que nos ilustran un poco la labor que se ha cumplido durante estos días en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba, Argentina. Y la televisión del Vaticano presenta un informe sobre la labor de un misionero comboniano que entregó su vida a la misión en la Amazonía de Brasil en la década de los años 80. El Brasil de los 80 se convirtió en una tierra sin ley. El gobierno promovió la colonización de las regiones del interior del país en la frontera con la Amazonía. Sin embargo, su capacidad para garantizar el orden fue escasa. En la zona de Rondônia, los grandes propietarios de terrenos abusaron de los minifundistas y de los indígenas sin temor a represalias. Ahí fue donde mandaron al misionero Ezequiel Ramín en 1984.
Tenía 31 años y pertenecía a la congregación de los combonianos, fundados a mediados del siglo XIX. Ya en Italia, su país de origen, había demostrado un gran compromiso con los desfavorecidos. En Nápoles promovió una de las primeras manifestaciones pacíficas contra la camorra. Era un carácter deciso. Tenía un carácter decidido, también era testarudo. Tenía la determinación de entrar en los problemas allí donde lo llamase la gente o donde fuera necesario. Ezequiel enseguida se hizo cargo de la situación local para denunciar los abusos de los latifundistas y confortar a los pequeños agricultores, lo que le costó la vida. Poco más de un año después de llegar, fue asesinado a balazos. Avevamo già perso... 2 años antes habíamos perdido a otro hermano en un accidente de tráfico. Ezequiel celebró su funeral y 2 años después muere Ezequiel. Para mis padres el golpe fue durísimo. Su asesinato fue ejemplo de cómo zonas remotas de la Amazonía quedaron completamente abandonadas a su suerte. Allí los líderes religiosos se convirtieron en la única autoridad moral capaz de denunciar los abusos. Ahora el proceso de beatificación de Ezequiel está en marcha y Juan Pablo II lo definió mártir de la caridad. Durante el Sínodo de la Amazonía se entregó al Papa Francisco una petición formal para que declare mártires a todos los misioneros asesinados en el Amazonas por defender a los más desfavorecidos, Ezequiel Ramín entre ellos. A propósito, el Papa Francisco se ha referido al mes misionero y lo ha hecho por medio de su cuenta en Twitter. Ha dicho lo siguiente: al celebrar el mes misionero extraordinario, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a abrir las puertas del Evangelio a todos los pueblos y a ser testigos auténticos del amor divino. Estas son expresiones extraídas de la audiencia general de los miércoles. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana con más, pero sigan en JN19.